porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco, hoy realizaremos 2 ejemplos y propondremos un ejercicio acerca del cálculo de la velocidad de arrastre. Bien, empecemos con nuestro primer ejemplo, que dice que se tiene un conductor de cobre de 0.25 centímetros cuadrados de área en su sección transversal, por el que circula una corriente eléctrica de 7.5 amperes. Y sabiendo que el cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por cada metro cúbico, queremos calcular la velocidad de arrastre de los electrones en este conductor. Empezamos sacando los datos del enunciado de nuestro problema. Bien, nos encontramos primero como dato el hecho de que nos dan el área en la sección transversal del conductor, que tiene un valor de 0.25 centímetros cuadrados. Luego nos dice que la intensidad de la corriente en el conductor es de 7.5 amperes. Continuamos con los datos y sabemos que el cobre tiene una densidad volumétrica de electrones libres, que se representa con la letra N, de 8.5 por 10 a la 28 electrones libres, que abrevio de esta manera, por cada metro cúbico de material. Y con eso queremos conocer la velocidad de arrastre, que representamos con las letras B subíndice A. Además debemos recordar, conocemos que el valor numérico de la carga de un solo electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bien, para continuar vamos a convertir esta unidad de área a metros cuadrados, que es la unidad del sistema internacional. Para eso debemos recordar que un metro cuadrado de área equivale a 10.000 centímetros cuadrados. O sea, esto equivale a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y de ahí pues tenemos que un centímetro cuadrado es la 10.000ª parte del metro cuadrado, que eso se representa con 10 a la menos 4 de metros cuadrados. Bien, con esto tenemos que, para convertir de centímetros cuadrados a metros cuadrados, debemos multiplicar por 10 a la menos 4. Y de tal manera que 0.25 centímetros cuadrados pues va a ser 0.25 por 10 a la menos 4, y ya está en metros cuadrados. O de forma equivalente recorro el punto 2 cifras a la izquierda, y esto lo puedo escribir como 25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y ya tengo el área en las unidades del sistema internacional. Bueno, a continuación pues ya podemos hacer uso de la expresión matemática de la velocidad del cálculo, de la fórmula de la velocidad de arrastre, y ponemos nuestra expresión, que nos dice que la velocidad de arrastre, voy a cambiar de color aquí, voy a poner esto, voy a poner que la velocidad de arrastre es igual a la intensidad de la corriente eléctrica sobre la densidad volumétrica por el área del conductor por la carga de un solo electrón, la carga del electrón. Hacemos la sustitución de valores y tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica son 7.5 amperes. Tenemos que la densidad volumétrica es de 8.5 por 10 a la 28 electrones libres, que no son en sí una unidad de medida, sobre metro cúbico. Y por el área de la sección transversal, que dijimos que era de 25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y por la carga de un electrón, que vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb.
Bien, tenemos esa parte y continuamos por aquí abajo. Tenemos que la velocidad de arrastre, pues vamos a escribir 7.5 amperes sobre, y pues abajo hay que multiplicar este número por este número por este número. Con nuestra calculadora hacemos esa operación y encontramos que son 34 por 10 a la 4 por 10 a la 4. Las unidades, pues ya hemos visto que metro cuadrado entre metro cúbico, nos queda un metro en el denominador y tenemos coulomb sobre metro. Electrones libres no son en sí una unidad. Tenemos coulomb sobre metro. Los amperes, recordamos que son coulomb sobre segundo. Y para concluir nuestro problema, pues hay que dividir estas cantidades. Entonces hacemos esa división, 7.5 entre 34 por 10 a la 4 y obtenemos un valor de 2.20 por 10 a la menos 5. Ya hemos visto también que al dividir estas unidades, eso nos da metros sobre segundo. Y bueno, pues esa sería la solución de nuestro problema referente al cálculo de la velocidad de arrastre en esta situación planteada. A continuación haremos un segundo ejemplo que dice: calcular el valor de la carga que fluye por un conductor de plata en un tiempo de 3 minutos si el conductor tiene un diámetro de 2.6 milímetros y los electrones se mueven con una velocidad de arrastre de 1.2 por 10 a la menos 1 milímetros sobre segundo. Sabemos además que la plata contiene 5.8 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Bien, empezamos colocando los datos de nuestro problema, que son los siguientes. Tenemos un tiempo, estos electrones fluyen a través del conductor en un tiempo de 3 minutos. Y tenemos el diámetro del conductor, que es de 2.6 milímetros. Y los electrones tienen una velocidad de arrastre de 1.2 por 10 a la menos 1 milímetro sobre segundo. Y además conocemos la densidad volumétrica de electrones libres de la plata, que es de 5.8 por 10 a la 28 electrones libres por cada metro cúbico de este material. Y queremos conocer con esto la carga que pasa por el conductor en ese tiempo de 3 minutos. Bien, empezamos haciendo las conversiones de unidades. Esta conversión es muy fácil, sabemos que cada minuto tiene 60 segundos, por lo tanto 3 minutos son 180 segundos. 2.6 milímetros lo escribimos en metros y es 2.6 por 10 a la menos 3 metros. Cada milímetro es la misma parte de un metro. Y bueno, aprovechamos aquí para calcular el área en la sección transversal del conductor. El grueso del conductor tiene que ver con el área en la sección transversal, y el área del corte circular del conductor se calcula con la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí está nuestra fórmula. Hacemos la sustitución de los valores del diámetro en este caso y sería pi por el diámetro 2.6 por 10 a la menos 3 metros. Esto va elevado al cuadrado y dividimos entre 4. Entonces con nuestra calculadora hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos un valor de área de 5.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya conocemos el área en la sección transversal de nuestro conductor. Tenemos que la velocidad de arrastre es de 1.2 por 10 a la menos 1 milímetros por segundo. Vamos a convertir esto a unidades del sistema internacional y para eso ponemos pues el mismo número, 1.2 por 10 a la menos 1 milímetros sobre segundo, y queremos que esta velocidad quede en metros sobre segundo, por lo tanto tenemos que convertir los milímetros a metros, y sabemos que un metro
contiene 1000 milímetros y 1000 se escribe como 10 a la 3 milímetros. Aquí dice, un metro tiene 1000 milímetros y de ahí pues tenemos que milímetros entre milímetros se eliminan y ya tengo metros sobre segundo. Solamente este 10 a la 3 que está en el denominador lo puedo pasar al numerador como 10 a la menos 3 y esto se puede escribir de forma equivalente como 1.2 por 10 a la menos 1, que es lo que tengo aquí, luego por 10 a la menos 3, que es esta potencia de 10 que la subo al numerador con exponente, aquí está negativo, pasa con signo positivo y ya son metros sobre segundo. Finalmente, pues esto es equivalente a 1.2 por 10 a la menos 1 menos 3 nos da menos 4 metros sobre segundo. Ya tenemos ahí la velocidad de arrastre en unidades del sistema internacional. Y tenemos la densidad volumétrica de electrones libres. Vamos a calcular, en principio vamos a usar esta fórmula donde tenemos a la intensidad de la corriente, que es lo que debemos conocer primero para posteriormente calcular la carga. Entonces aquí conozco la velocidad de arrastre, conozco la densidad, conozco el área, conozco la carga de un electrón, de aquí puedo despejar la intensidad de la corriente eléctrica y para ello todo esto que está en el denominador pasa y multiplica a la velocidad de arrastre y nos queda la siguiente expresión despejada que nos da la corriente. La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la velocidad de arrastre por todos esos términos que estaban en el denominador y en el segundo miembro, que es la densidad por el área por la carga de un electrón. Con esto vamos a obtener la intensidad de la corriente eléctrica. Para ello hacemos nuestra sustitución de valores. La velocidad de arrastre es de 1.2 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. La densidad volumétrica de electrones libres para la plata es de 5.8 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Tenemos que el área en la sección transversal del conductor, aquí la calculamos y vale 5.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y finalmente la carga de un electrón es una constante de la física que vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Tenemos nuestra fórmula despejada, la sustitución de valores incluyendo las unidades correspondientes para cada magnitud física y lo que sigue pues es hacer operaciones, en particular una multiplicación de estos 4 términos. Hacemos la multiplicación y tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica queda en 5.91 amperes. La intensidad de la corriente eléctrica vale 5.91 amperes. Ya tenemos esa parte. A continuación vamos a calcular la carga. Para eso recordamos que tenemos una expresión que nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por una sección de un conductor entre el tiempo que tarda en pasar. Esta es nuestra expresión para la intensidad de la corriente y aquí está la carga. Conozco la intensidad de la corriente y el tiempo, puedo conocer la carga una vez que la despeje de esta sencilla expresión. Para despejar Q, esta T que está dividiendo en el segundo miembro, la pasamos multiplicando al primer miembro y pues nos queda de forma equivalente que la carga es el producto de la intensidad de la corriente por el tiempo. Bien, entonces tenemos la intensidad de la corriente que es de 5.9 amperes, o sea, coulomb sobre segundo. Recordamos que un ampere equivale a un coulomb sobre segundo y lo multiplicamos por el tiempo, 3 minutos, que equivale a 180 segundos. De aquí claramente vemos que segundos entre segundos se eliminan y entonces tenemos que multiplicar 5.9 por 180, lo cual nos da 155.98 coulomb
de carga eléctrica, que es lo que nos pedían en nuestro segundo ejemplo. Bien, es así como concluimos este trabajo, agradeciendo tu atención y poniendo aquí abajo un ejercicio con su correspondiente solución para que ejercites el manejo de estas expresiones y magnitudes físicas. Hasta la próxima.